Hola Pipe. Hola Dan, los hermanitos más puntuales. Hola André. Hola a todos los que se van conectando. ¿Me escuchan bien? Gracias. ¿Me escuchan bien? Para rectificar, la música está muy duro. Sí, me encanta esa canción. Listo, acá los voy saludando mientras se van conectando todos. Me alegra mucho leerles. Hola Karen, hola Lenny, hola Juan. Hola a todos, hola Juanpa, hola Vale. Por ahí escuché que en la previa hubo empate. Algo histórico en las trivias de generación 3D. Eso me encanta. Hola Santi, gracias. Listo. Entonces, ya nos vamos conectando. Entonces, para iniciar, como lo vimos en las historias, hoy iniciamos libro nuevo. Hoy iniciamos Josué. Levante la manito, ¿quién ya empezó con los devocionales de Josué? ¿Quién ya se unió a la lectura de este libro que me encanta? Ay, no veo. Acá ya empezaron las manitas levantadas. Súper bien. Entonces hoy vamos a iniciar con la introducción de Josué. Y iniciemos con una pequeña oración para que Dios sea guiando este tiempo. Entonces digamos: Señor, gracias por este día, gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y gracias porque a través de tu palabra tú nos instruyes, tú nos enseñas, nos das instrucciones, nos das un manual de vida, Señor, y gracias porque de verdad que podemos escuchar tu voz a través de esta, Señor. Así que te pido que en este momento que vamos a iniciar con un nuevo libro, Señor, tú seas hablando a nuestros corazones y podamos nosotros estar atentos a lo que tú tienes para decirnos el día de hoy, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Listo, entonces sin más preámbulo, démosle inicio a esta clase, introducción de Josué. Así que quiero leerlos. ¿Qué se les pasa por la cabeza apenas piensan en el libro de Josué? Así lo hayan leído o no lo hayan leído, hasta ahora estén iniciando. ¿Qué se les pasa por la cabeza? ¿Qué piensan qué piensan cuando se les dice libro de Josué? Y acá los leo rápidamente. Victoria, dice Lenny. Alejo Martelo dice guerras. Vale dice, por fin llegan a la tierra prometida. Es como, ya después de tanto, por fin. A ver, lo sigo leyendo. Conquistador, dice Liz. Aleja dice la conquista de la tierra prometida. Batallas y fe, dice Mapis. Lina dice cumplimiento de las promesas de Dios. Toma de la tierra prometida, dice Ashley. Acá un emoji glífico, decía Andrea, que nos mandó Dani Pacha. Y sí, todos estamos en lo cierto, y esas son las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos y se nos nombra el libro de Josué. Entonces el día de hoy vamos a hacer esta introducción mencionando 5 puntos. Entonces, para los que toman nota, voy a ir haciendo 5 puntos. Para los que no, pues para que tengamos como un orden lógico de todas las ideas. Entonces, iniciamos con, por acá les tengo unas imágenes y se las voy a ir mostrando. Entonces, el primer punto es como tal, libro Josué. Entonces,
En el libro de Josué es el primer libro del siguiente grupito de libros que viene después del Pentateuco, que son los libros históricos. Entonces termina el Pentateuco, los primeros 5 libros, e inicia otro grupo que son los libros históricos, e iniciamos con nada más y nada menos que Josué. Un gran inicio de este grupo de libros. Josué, su inicio es justamente la continuación del fin de Deuteronomio. Entonces recordemos que en Deuteronomio termina en el capítulo 34 con su último título, Muerte de Moisés. Entonces Moisés muere y el liderazgo pasa a las manos de Josué. Entonces es como esa continuación inmediata. El libro de Josué abarca aproximadamente 7 años, en un periodo de 7 años, y es un libro que te trae buenas nuevas. Es como ese alivio bienvenido de un tono algo desesperanzador de números, a un poquito de fatalismo de Deuteronomio. Entonces llega Josué con buenas nuevas. Como con una fresca brisa de esperanza para el pueblo y pues para los líderes y demás. Además, en el libro de Josué no se narra, nunca se ve la palabra rebelión o actos de rebelión frente a líderes o murmuraciones hacia Dios. Entonces, esto es como un cambio abrupto de lo que veníamos leyendo, de ese pueblo que se rebelaba, que se quejaba, que, bueno, hizo tantas cosas, y acá en este libro no se ve eso. Se ve una cara de un pueblo diferente. Recordemos que es una nueva generación la que va a entrar a la tierra prometida. Entonces, ese primer punto, el libro de Josué. Vamos a entrar, entonces, el segundo punto son los personajes. Los personajes que se ven en este libro. Entonces, yo hice como 2 tipos de personajes. Uno, que los primeros son los personajes activos. Y dentro de estos personajes activos tenemos en primer lugar a Dios. Dios es nuestro primer personaje súper activo dentro de este libro. Él está en constante actividad, y es impresionante ver la forma en que Dios actúa en este libro. Y en segundo lugar tenemos a este gran hombre, Josué. Entonces Josué es otro de los personajes activos, y realmente viene siendo como el personaje principal de todo este libro, de toda esta historia. Y a Josué se le encomendaron 2 tareas muy importantes. La primera tarea era dirigir una campaña militar para poder conquistar esa tierra prometida que Dios les iba a dar. Esa fue la primera tarea, y yo creo que era una tarea épica, era una tarea wow, que yo dije, cuando estaba preparando, yo decía, esa tarea no todo el mundo se le arriesga a asumirla. Y en segundo lugar, ya después de esa conquista de la tierra, venía dividirla entre las tribus que todavía no se les había asignado tierra. Entonces, esas eran las 2 tareas principales de Josué. Y pensando un poco, Josué tuvo una preparación para poder cumplir estas tareas. Tuvo como un detrás de escena, como para adquirir todas las cosas que Dios necesitaba que Josué tuviera al momento de empezar su acción y empezar a cumplir estas tareas que se le asignaron. Entonces, hoy quiero que hagamos un repaso en 5 momentos en el que se muestra cómo Dios preparó a Josué para ser ese gran líder que Dios necesitaba que fuera. Entonces, todos con Biblia en mano, vamos a leer unas citas bíblicas, y son cortitas, así que me voy a tomar el trabajo de leerlas, e iniciemos con Éxodo 17 del 9 al 12. Yo ya los tengo por acá divididos. Listo, entonces, recordemos, vamos en estas citas, vamos a ver, es como dice Lina, ese training, esa preparación que le hizo Dios a Josué
para poder ser ese gran líder que necesitaba que fuera e iniciar su acción. Entonces, en Éxodo 17, 9 al 12 dice, lo leo en Nueva Traducción Viviente. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara de su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Entonces, acá vemos que Josué era el asistente de Moisés. Josué vivió bajo la sombra de ese gran líder que fue Moisés. Y esto sí o sí iba a aprender de él. O sea que Moisés tuvo un maestro increíble, así que Josué tuvo un maestro increíble que fue Moisés. Además, también era valiente el decir que Moisés le dijo a Josué, ve y reúne unos hombres para que entren a la pelea con el otro pueblo. Bueno, además, Josué era un hombre valiente y además se sujetaba a la autoridad. En ese momento su autoridad era Moisés, así que se ve esa sujeción. Y tenemos tres características importantes, y era que era valiente, se sujetaba a la autoridad y también era ese asistente y la sombra de Moisés. Ahora, en una segunda cita, que es Números 13, 2 y 3, busquémoslo. Entonces, lo voy a leer. En Números 13, 2 y 3 dice, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Y como ya leímos Números, recordemos entonces que Moisés eligió pues a los 12 espías y dentro de esos 12 espías estaba Josué. Entonces Josué fue uno de esos espías elegidos por Moisés para ir a explorar la tierra prometida. Y ya conocemos la historia de todo lo que pasó con los espías al momento de llegar nuevamente al campamento y dar como las noticias. Pues Josué fue uno de esos 2 espías que confió en Dios. Él dijo y aseguraba que la tierra que exploraron era maravillosa, que sí habían gigantes y demás, pero Dios había prometido que se las iba a dar. Entonces se ve que Josué era un hombre que confiaba en Dios, y es otra característica increíble. Y creo que esa era como una de las más importantes que Dios necesitaba en Josué, que confiara en él. Josué animó al pueblo pues de ir por esa tierra prometida que les había prometido Dios. Entonces recordemos las características que vamos, y era Josué un hombre valiente, un hombre sujeto a la autoridad, un hombre bajo la sombra de Moisés, de su maestro, y un hombre que confiaba en Dios. Leamos una tercera cita y está en Números 27, 18 al 23. A ver, yo la tengo por acá. Listo, entonces leo Números 27, del 18 al 23. Dice, el Señor le respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo.
Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces, acá en este fragmento vemos que el Señor le otorga autoridad a Josué. Al momento en que Moisés lo presenta y lo encarga además, entonces el Señor le otorga autoridad, porque le otorga autoridad por su fe y por su obediencia. Sin embargo, Josué todavía estaba bajo la autoridad de Moisés. Y ahí viene otra característica muy importante, y es que Josué era humilde. A pesar de que Dios ya le había dado autoridad, Josué seguía bajo las ordenanzas de Moisés, que en ese entonces todavía era su autoridad. Entonces, esta es otra característica súper importante y que necesitaba Dios para formar ese gran líder que era Moisés y entrara en acción. Era la humildad. En cuarto lugar, entonces, vamos a Deuteronomio 31:23. Y este nos dice: luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras: sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Y acá viene en que a Josué se le recibe un propósito que se cumpliría en el futuro. No era ese propósito que se iba a cumplir de inmediato, sino que se iba a cumplir en un tiempo próximo. Y Josué supo esperar al cumplimiento de su rol. No se afanó y de que, yo ya tengo mi propósito, entonces ya, voy a empezar a actuar, voy a empezar a liderar yo, voy a hacer todo yo. No, Josué supo esperar para el cumplimiento de su rol. Repito la cita, vale, es Deuteronomio 31:23. Y por último, y no menos importante, tenemos en Deuteronomio 34:9, y es algo muy importante que nos dice: ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Dios llena de sabiduría a Josué. Así que Josué era un líder sabio. Y estas eran las características que Dios tenía que poner en Josué en esa preparatoria, en ese training, para entrar en acción. Echemos un repasito, y era que era valiente, se sujetaba a la autoridad, era un hombre que confiaba en Dios. A Josué se le otorga autoridad, pero sin embargo sigue siendo humilde al sujetarse todavía a Moisés, que era en ese momento su autoridad. También Josué recibe un propósito, pero sabe esperar. Y por último, Josué recibe y es lleno del espíritu de sabiduría. Entonces, estas características eran muy importantes para el siguiente punto que vamos a hablar ahorita, de qué es lo que pasa en el libro de Josué. Bueno, entonces vamos, un recorderis. Los personajes activos, vamos Dios y vamos Josué como ese personaje principal. Otro personaje está siendo el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel en este libro se muestra como un pueblo casi que totalmente diferente a lo que veníamos leyendo. Se muestra como un pueblo que se sujeta a las instrucciones de Josué, que se ve como un pueblo obediente, como un pueblo que sigue instrucciones. Sin embargo, hubo una persona que en un momento no cumplió las instrucciones y pues tuvo su castigo, pero no les voy a hacer spoilers, sino que voy a dejar que ustedes mismos lo descubran. Pero es como el único momento
en el que se ve que una de estas personas no cumple como las instrucciones. Sin embargo, durante todo el libro lo que más predomina es ese pueblo que sigue instrucciones. Y por último, tenemos como también personaje activo a los otros reyes de los otros pueblos, a los ejércitos y a los demás habitantes. Hacen parte pues de toda esta historia. Son otro personaje. Esos son los personajes activos que los llamé yo. Y hay un personaje que lo llamé como personaje citado o referenciado, que era Moisés. De Moisés siempre se hizo mención y también de todas las instrucciones que había dejado por escrito. Entonces Moisés siempre se cita dentro de este libro como y Moisés dejó escrito y Moisés dijo y bueno demás. Entonces es un personaje que no está activo, pero sí se cita en muchas ocasiones. Entonces esos fueron los personajes. Y se me olvidó mostrarles las imágenes, pero entonces teníamos a Josué, teníamos al pueblo, teníamos a los demás reyes y a sus habitantes, y a Moisés como personaje citado o referenciado. Ahora el tercer punto va a ser la estructuración del libro de Josué. Entonces esta estructuración tiene 4 partes importantes, como 4 partes así gruesas. La primera de ellas la denominé como la tierra prometida. Entonces, este es el mapa de la tierra prometida. Este es el río Jordán, si lo ven acá. Entonces, este es el mapa de la tierra prometida. Esta gran parte, esta primera parte, se da en los capítulos del 1 al 5, que para quien ya se unió a los devocionales, ya los leyó. Y para quien no, le animo que inicie. Hasta ahora vamos en el capítulo 6, entonces no va nada mal, es justo para que se una. Y en estos capítulos entonces se inicia con la delimitación de lo que es la tierra prometida, sus límites al norte, al sur, al occidente, al oriente, las ciudades demás. Y también se narra pues cuando el pueblo cruza el río Jordán y entra como tal a la tierra prometida. Pisa la tierra prometida por primera vez. Y en esa primera semana, ahí en Canaán, en la tierra prometida, entonces hacen 3 cosas súper importantes. Y una es que hicieron un monumento a Dios. En segundo lugar es que cumplieron los ritos de circuncisión para toda esta generación. Y también celebraron la Pascua. Entonces esto fue lo primero, esa primera semana que estuvieron ahí, hicieron esto. Y se narra en estos primeros capítulos. Ahora, la segunda parte grande de este libro es la conquista de la tierra prometida. Y este capítulo ya lo leímos y si ven ahí le están dando la vuelta a Jericó y está en el capítulo 6, pero toda esta parte se da entre los capítulos 6 al 12. Entonces acá se narran esas guerras que se llevaban a cabo para la conquista de la tierra prometida. También se narran todas esas acciones de planeación, de estrategia, de liderazgo que tuvo Josué. También se narran al final en el capítulo 12, se enlistan todos los reyes a los que se derrotaron. Y también dentro de estos 6 capítulos se narran 2 historias un poco negativas. Una de esas fue con el personaje que les conté anteriormente y hay otra que no les voy a contar, sino que dejaré que ustedes lo lean. Pero se muestra, estas 2 historias muestran qué pasaba cuando el pueblo no se dedicaba a buscar la voluntad de Dios. Entonces, bueno, hay diferentes guerras con diferentes pueblos, diferentes estrategias y vemos un liderazgo activo y eficaz de Josué. ¿Por qué? ¿Y cómo lo pudo hacer? Gracias a toda la preparación que le dio Dios antes de que Josué entrara en acción. Bueno, una tercera parte de este libro, entonces es el cumplimiento de la segunda tarea de Josué y es la repartición de las tierras. Si ustedes pueden ver acá, no sé si se vea muy bien, me voy a tapar un momentico la cara, pero se ve cómo se dividía cada una de las tierras.
Entonces Josué empezó a dividir y que entonces que la tierra para Judá, para Rubén, para Efraín, bueno, demás. Y en esos capítulos que son del 13 al 22 se narra toda esa división. Qué ciudades iba a tener cada tribu, cómo, con qué ciudades o con qué delimitaba cada una de sus tierras. También se mencionaron y se dividieron, se asignaron las ciudades de refugio, también las ciudades que se les iban a dar a los levitas y todo esto se hace con detalle en estos capítulos. Yo pensaba y yo decía, wow, qué tarea la que tenía Josué. O sea, después de conquistar y de ser el líder de esa conquista, de esa tierra, ahora siéntese y divida toda esa tierra. Con respecto a todas las instrucciones que les había dado Dios y que había dejado por escrito Moisés. Entonces fue, wow, qué tarea. Yo pensaba y yo decía, uy, no, esto tuvo que ser muy difícil y Josué tuvo que tener una sabiduría increíble para hacerlo y que quedara conforme Dios lo quería. Entonces se mencionan todas estas ciudades allí, ustedes lo van a leer y a veces es bueno buscarse estos mapas mientras uno los lee para poder tener como un panorama geográfico, como que a veces solo leyéndolo e imaginándolo es un poco difícil, entonces les recomiendo que mientras leen estos capítulos se busquen el mapa y vayan, hay unos más detallados con ciudades más detalladas y vean cómo realmente es esa división. Y bueno, y por último, y la última parte de este libro, está la despedida de Josué. Entonces Josué se despide en los capítulos 23 y 24. Josué da unas palabras finales y también se renueva el pacto del Señor. Esas palabras son súper bonitas y acá sí, perdónenme, pero les voy a hacer un spoiler del versículo que más me gustó de esta despedida y está en Josué 23, 14. Ay, y se los voy a leer. Y dice: dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Ya se está despidiendo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Y creo que en esto se resume, como lo leían iniciando de qué se les venía a la mente, se resume este libro. Y es que todas las promesas de Dios fueron cumplidas. Y se dice en signos de admiración, ni una sola ha fallado. Dios cumplió su palabra a cabalidad, la cumplió de inicio a fin tal cual como lo había prometido. Y este libro es, wow, es señal de eso, del cumplimiento de sus promesas. Y así termina Josué en estos con estas palabras de despedida y con la renovación del pacto del Señor. Entonces este es como un pincelazo así súper rápido del libro y lo dividí en esas 4 partes, como en esos 4 momentos grandes. Ahora, el cuarto punto del día de hoy son temas principales para tener en mente. Entonces, ya después de haber dado un pincelazo, una pasada rápida a este libro, hoy los invito a que tengan en mente siempre a la hora de leer este libro 2 cosas. Y la primera es el liderazgo de Josué, frente a sus características, a sus actitudes, qué hizo, cómo llevó a cabo este liderazgo y qué actitudes tuvo, cómo lo realizó. Y segundo, la participación directa de Dios en la historia. Como les dije, Dios es uno de esos personajes activos en este libro. Dios, wow, tuvo momentos increíbles. Dios actuó de una forma. Así que cuando sigamos en la lectura de este libro y para los que no han iniciado y empiecen, tengan en mente esto, el liderazgo de Josué y todas sus características y en segundo, esa participación de Dios en toda la historia. Listo. Ahora, nuestro punto final
Lo llamé así y fue leyendo todo, pues leyendo el libro y preparando la clase, siempre se me venía a la mente esta frase. Era Josué, hombre 3D. Y yo sé que ya a este punto cuando decimos 3D se nos viene generación 3D. Y de estas 3D que les hablo, sí, son de nuestras 3D, de dispuesto, decidido y divergente. Y siempre que leía y mientras estaba leyendo y preparando la clase, se me queda esa frase en la mente y era Josué, hombre 3D. Y es un hombre 3D, ¿por qué? Entonces yo es como que me puse a pensar y decía, Josué estuvo dispuesto. ¿Pero dispuesto a qué? Dispuesto a asumir el liderazgo del pueblo de Israel por más difícil que se fuera. Josué vio también la rebelión del pueblo, la magnitud del pueblo, porque es que recuerden que no estamos hablando de unos cuantos, sino de una cantidad de personas. Entonces Josué estuvo dispuesto a asumir este liderazgo, por más titánico, por más difícil o casi que inalcanzable que se viera, él estuvo dispuesto a hacerlo, porque muchas veces Dios le dijo, yo estaré contigo, yo estoy contigo, y él estaba confiado en eso, así que no hubo, así que siempre hubo en su corazón esa disposición a asumir ese liderazgo. También estuvo dispuesto a dejarse moldear por Dios, como lo vimos en la preparación que tuvo Josué en ese training. Él estuvo dispuesto a dejarse ser moldeado. Porque una persona, o sea, Dios necesitaba que tuviera ciertas características ese líder para hacer esta tarea tan grande, él tenía que formarlo. Y si esa persona no estaba dispuesto a dejarse formar, pues cómo adquirir esas características que Dios necesitaba. Entonces vemos a un hombre dispuesto a ser enseñable, a ser moldeable por Dios. Pero también vemos a un hombre decidido. Un hombre decidido a seguir las instrucciones al pie de la letra, a regirse por lo que Dios le decía, decidido a obedecer a Dios. Y también vemos a un hombre divergente, fue un hombre diferente. Recuerden entonces que él fue uno de los 2 espías y fueron 2 espías los diferentes. Y él fue uno de ellos, él marcó la diferencia. Y en esa diferencia Dios lo eligió como sucesor del liderazgo. Así que al ver todas estas cosas, realmente Josué fue un hombre 3D. Josué fue un hombre dispuesto, fue un hombre decidido, fue un hombre divergente. Es un gran ejemplo de hombre 3D. Así que Josué fue un hombre que en su generación cumplió las 3D. Podemos decir que Josué es una generación 3D. Y en medio de su entorno, en medio de lo que él vivía, en medio de su momento, hasta en el momento histórico, Josué fue un hombre 3D. Y esto fue como wow. Y siempre lo tuve en mente a medida que iba leyendo el libro. Y fue increíble ver cómo Dios nos da un ejemplo de un hombre dispuesto, decidido y divergente. Ahora, les dejo, no sé si de pronto los dejé con expectativa de leer este libro. Me encanta, es un libro que wow, de verdad que uno ve el panorama como bien, como les decía, viene uno de números, de Deuteronomio, de tantas cosas con el pueblo y entra, wow, a este libro. Es como lo decía al inicio, es una brisa como de esperanza, es un gran inicio de este grupito de libros que son los libros históricos. Así que los animo a que se unan a la lectura de este libro, a que empiecen a leerlo, a seguir los devocionales y que sea un tiempo en el que podamos escuchar la voz de Dios a través de la lectura de Josué, a través de su vida, a través de la participación de Dios en medio de toda esta historia, que podamos tener un corazón sensible a la voz de Dios y a escucharlo en medio de su lectura,
a escuchar a Dios, cada enseñanza que tiene para darnos en la lectura de este libro. Entonces los animo a que comencemos la lectura de este libro, a que lo continuemos si ya lo comenzamos y podamos tener un corazón sensible a escucharlo. Entonces creo que hemos llegado al final, pero sin antes hagamos una pequeña oración pidiéndole de verdad al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra, que podamos escucharlo. Y Señor Dios, gracias porque sabemos que tu palabra habla nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos dejaste este libro wow, tan espectacular, en donde podemos aprender de la vida de Josué, de su liderazgo, de su compromiso, de ser un hombre dispuesto, de ser un hombre decidido, de ser un hombre divergente, diferente, que marcó, Señor, la diferencia en medio de todo el pueblo y en medio de su generación. Dios, gracias porque a través de este libro, Señor, tú también muestras cómo eres, Señor, cómo participas, cómo eres una persona activa en medio de la historia, Señor, y también cómo muestras el cumplimiento de tus promesas, porque como decía en Josué, como decían las palabras últimas de Josué, ni una sola ha fallado, ni una promesa que tú hiciste ha fallado, todas tuvieron su cumplimiento y tal cual el cumplimiento que tú habías dicho, que tú habías prometido, Dios. Muchas gracias porque podemos ver que tú cumples las promesas, así como cumpliste las promesas al pueblo de Israel y como lo manifiestas y como se manifiesta en este libro, Señor, podemos tener la certeza y la seguridad de que tú cumples promesas en nuestra vida, Señor, de que no hay cabida duda de que tú no las cumplirás, sino que podemos estar seguros, confiados y con la certeza de que tú cumples promesas, Dios. Te pido que por favor nos hables a través de este libro en la lectura, Señor, durante este mes, que tú seas preparando también nuestros corazones al momento de disponernos a leer este libro, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder escucharte, Señor, escuchar tu voz y escuchar lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros en específico, Dios, y que podamos nosotros tener ese corazón sensible y dispuesto a guardar lo que tú nos digas y también a ponerlo en práctica, Dios. Te pido que podamos empezar también a cumplir en nuestra vida estas 3D como generación 3D que somos, Padre Santo. Y gracias por este ejemplo de hombre que nos dejas y porque a través de su vida nos hablas y nos instruyes un montón, Dios de los cielos. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos a pesar de la distancia. Te doy muchas gracias porque nos permites meditar en tu palabra y aprender cada vez más de ti, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Así que terminamos nuestra introducción de Josué. Los animo a que se unan a los devocionales, se unan a las lecturas, a que si de pronto es la primera vez que te unes a un live y es la primera vez que estás acá con nosotros y estás interesado en recibir los devocionales, en hablar con alguno de nosotros, no dudes en escribirnos por interno. Estamos ahí para escucharte y para servirte. Entonces cualquier persona que de pronto no esté recibiendo los devocionales nos puede escribir para hacerles el envío y para que todos crezcamos juntos en medio de la meditación de la palabra. Así que me alegra mucho haber estado acá con ustedes y bueno, una vez más a la distancia, pero me encanta porque así no los vea, los puedo leer y sé que están ahí presentes. Así que bueno, será en otra oportunidad y recuerden, a las 11 nos vemos por el canal de YouTube de la iglesia para reunirnos en la celebración dominical y los dejo con esta hermosa canción de un grupo musical que me encanta. Chao a todos, los quiero mucho, les extraño.
Nos vemos en una próxima oportunidad.